Muchas veces la ayuda no llega. Y la pregunta es, cuando no llega la ayuda, ¿dónde está nuestra fe? Y quiero que me acompañen a Daniel, capítulo 3, del 14 al 18. Cuando la ayuda no llega, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos, porque nos permites en esta hora a este pecador exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu palabra eterna, por el poder del Espíritu Santo, llegue a los corazones de tu pueblo. Que tú, Señor, solamente tú, redarguya los corazones. Que humilles, Señor, aquel que está enaltecido. Que salves aquel que ya es tu propiedad, y que tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando la ayuda no llega. ¿Saben, hermanos? El Titanic pertenecía a un grupo de 3 navíos construidos a principios del siglo XX. Pertenecían al buque de Correo Real y era de una clase exclusiva de esos 3 navíos. El Titanic fue considerado en su época el barco de pasajeros más grande y lujoso, y fue diseñado utilizando las más avanzadas tecnologías disponibles en aquel tiempo. Su viaje inaugural, como muchos de ustedes saben, fue el 10 de abril de 1912, saliendo a Nueva York. Pero a las 23 horas y 40 minutos del 14 de abril de 1912, el Titanic choca con un témpano para posteriormente hundirse en 2 horas y 45 minutos más tarde. Murieron alrededor de 1.500 personas en este evento, y fue una historia que Hollywood ha atrapado en varias películas. Hay una en particular del 1953 que volví a ver esta semana, en la cual nos vuelven a enseñar todo ese glamour que envolvía ese viaje, todos los tripulantes
desde pobres a ricos, y al mismo tiempo, en esa dirección de esa película, una historia dentro de la misma. ¿Sabe algo, hermanos? Hay varias leyendas sobre el Titanic. Una muy famosa es que por primera vez el SOS, como llamada de emergencia, se utilizó con el Titanic. Eso es totalmente equivocado. Ya el SOS se había propuesto en la Conferencia Internacional de Comunicación Inalámbrica del Mar de Berlín y fue ratificado en 1908, 4 años antes de ser votado el Titanic. Y su uso se pensó extender alrededor del mundo. Pero no se puede negar que el SOS se hizo famoso por lo que ocurrió en el Titanic. Ya eran las 12:05 del 15 de abril y ya el Titanic se está hundiendo. Los primeros avisos a todos los barcos que rodeaban sobre la desgracia del Titanic estaban siendo enviados. Muchos hombres y mujeres estaban confiados en la construcción del barco, en las tecnologías adelantadas del mismo, mientras el capitán y la tripulación sabían el caos que estaba ocurriendo cuando el barco más importante de esa flota británica estaba haciendo agua. Los gritos de ayuda se enviaban, como dije anteriormente, alrededor del mundo. Se enviaban también avisos de bengala. A las 12:20 del 15 de abril, el agua invade los alojamientos de los marineros y de la tercera clase. Era desesperante lo que estaba ocurriendo. ¿Sabe, hermano? Un grupo de jóvenes hebreos llegan a Babilonia por una razón. No zarparon en un barco para un viaje de placer, no zarparon en un transatlántico para un viaje único. Esos jóvenes hebreos llegaron a Babilonia por todo el pecado y el rechazo de Israel, principalmente de Judá, a las advertencias de Dios a través de los profetas. Allí en tierra extraña, allí rodeado de paganismo, esos jóvenes hebreos empezaron una travesía que marcaría sus vidas para siempre. Una travesía que muchas veces los llevó a pedir auxilio. Allí estaban esos jóvenes hebreos, en medio de todos los enemigos de Dios, confiando solamente en lo que habían creído y aprendido en su tierra natal. Entre ellos, entre esos jóvenes hebreos, estaba el profeta Daniel. Y uno de los primeros relatos que vemos en el libro de Daniel, de la confianza en el Dios verdadero, está en el reto de ellos servirse de los manjares de la mesa del rey, manjares, muchos de ellos prohibidos por la ley de Dios en el antiguo pacto y ofrecidos a los dioses falsos. Y en ese primer reto a su fe, Daniel y los jóvenes hebreos confiaron solamente en Dios, no importando las consecuencias, no importando si iban a estar más saludables o no. Se mantuvieron fieles a la ley de Dios. Y esto es muy importante. La fidelidad a la ley de Dios no depende de lo que usted cree
que deba ocurrir. ¿Oyó? Si yo me mantengo fiel a la ley de Dios, debe ocurrir esto. Eso usted no lo sabe, hermano. Nuestra fidelidad a la ley de Dios, nuestra fidelidad a nuestro Dios, está enraizada en que hemos conocido personalmente a ese Dios. Y hemos entendido de dónde nos sacó, a dónde nos ha puesto, sin nosotros merecerlo. ¿Saben, hermanos? A las 12:25 de la madrugada del 15 de abril, el barco Cunard recibe el aviso del Titanic. El capitán, mire qué interesante, como dice la historia, el capitán del Cunard al principio tuvo dudas. El Titanic hundiéndose. Y dijo, caramba, el que se debe hundir soy yo. ¿Cómo que el Titanic se está hundiendo? Pero posteriormente se dirige hacia el Titanic a toda máquina, dice la historia. La velocidad normal de su embarcación era de 14.5 nudos, pero él la elevó a toda máquina a 17.5 nudos, con riesgo de dañar los motores, buscando rescatar a hombres y mujeres que iban a morir en las aguas congeladas. Tardó 4 horas en llegar. La ayuda no llegó a tiempo, hermano. Empiezan las órdenes del capitán, el capitán Smith, para llenar todos los botes salvavidas, para moverse. Es interesante porque a la 1:05 de la mañana del 15 de abril, uno de los botes salvavidas llevaba solamente 39 personas. Había un desorden terrible, pero entre ellos había una mujer que hablaba mucho, dice la historia, una condesa, y de una voluntad férrea. Por lo tanto, uno de los marineros decidió darle el mando a ella. Y aquí ocurre un fenómeno interesante. En ese bote se supone que fuera la señora Ida Strauss. Ida Strauss era la esposa del dueño de los almacenes Macy's en Nueva York. En el último momento cambió de idea y volvió con su marido. Los testigos dicen que sus palabras fueron: hemos vivido juntos durante tantos años, a donde tú vayas, yo también iré. Eran momentos de confusión, momentos terribles. A la 1:25 de la mañana, el Titanic envía el siguiente mensaje: estamos poniendo a las mujeres en los botes, estamos poniendo a los niños en los botes, nuestro buque se hunde. Todos los barcos se movían, pero la ayuda no llegaba a tiempo. ¿Saben, hermanos? Daniel sobresalió tanto frente a Nabucodonosor, interpretando los sueños de Nabucodonosor, que es nombrado diplomático del gobierno de Nabucodonosor. Y es por eso una de las razones por la cual, y esto es muy importante para aquellos que les gusta la crítica bíblica, una de las razones por la cual cuando leemos el pasaje de Sadrach, Mesach y Abednego y no vemos a Daniel en el relato, es porque se cree que Daniel estaba en viajes diplomáticos. Pero Nabucodonosor seguía siendo el mismo
pecador, idólatra y enemigo de Dios, todo el tiempo con temor de perder su poder y su reino y no entender la soberanía de Dios en todas estas cosas. Por lo tanto, en todas esas adulaciones que se dan a los reyes, él decide levantar una estatua basada en el sueño en el cual Daniel le había interpretado, que solamente la cabeza lo representaba a él, la cabeza de oro. Pero él insistía en su orgullo y su soberbia, que el reino de Babilonia y el que él gobernaba iba a reinar para siempre. Por lo tanto, levanta su estatua y su Dios, como muchos levantan estatuas y dioses hoy mismo, y creen que van a vivir para siempre. De algunos, en todo momento, buscan establecer su nombre y perpetuarse. Pero un día dice la Biblia que Dios se reirá de ellos. Se construye, hermanos, un momento de adoración, y todo el reino de Babilonia tenía que rendir culto al Dios de Nabucodonosor, y era otro Dios, hermano. Para ellos no era nada extraño. Eran politeístas. Para ellos otro Dios más, otra estatua que hay que adorar, otra locura. ¿Qué perdemos con obedecerlo? Pero allí habían tres jóvenes que conocían al Dios verdadero, que no está en imágenes, no está en figuras. Y esos tres jóvenes se les pidió adorar la estatua. Todo era una ceremonia de una pompa tremenda, ¿oyó, hermano? Oh, músicos por todos lados, alimento, aquello era tremendo, una ceremonia religiosa que sobrecogía los sentidos. Y Nabucodonosor da la orden, en el momento que los músicos empiecen a tocar, la orquesta empieza a tocar, dándole un término más moderno, todo el mundo debe arrodillarse a la estatua. Y cuando ocurre el fenómeno, muchos cercanos a los jóvenes hebreos se dan cuenta que ellos no doblan sus rodillas. ¿Usted me oyó, hermano? Los que estén cercanos a nuestras vidas, que siempre noten que nosotros no doblamos nuestras rodillas. Que nosotros no doblamos nuestras rodillas a los baales. Que no doblamos nuestras rodillas a la falsa adoración. Oiga, y lo interesante es que el mensaje llega al rey. Dice, mira, aquí hay un grupo de jóvenes, estos que tú proteges mucho, no quieren adorar tu estatua. No quieren adorar a tus dioses. Y el rumor le llega a Nabucodonosor, y si usted entendió conmigo la lectura, ¿verdad? Si usted se dio cuenta en la lectura, Nabucodonosor empieza con una pregunta. Empieza con un trato afable a los jóvenes hebreos. ¿Saben, hermanos? Y es muy importante. Ya para la 1:30 de la mañana de ese 15 de abril, sabe que esa fecha no se me va a olvidar nunca. Es el día de las planillas también. Y cuando vi la fecha dije, esta fecha nunca se me va a olvidar.
Cuando era la 1:30 de la mañana, empezaron las primeras manifestaciones de pánico, de gritos. Escuche bien, hermano, y la ayuda no estaba llegando. Los botes que salían no daban para todos. Algunas de esas ataques de pánico, dice la historia que fueron reprimidos. 3 pasajeros fueron muertos a tiros. Otros intentaron quitarle el salvavidas a sus compañeros. El telegrafista que todavía estaba transmitiendo, un compañero se le acercó por la espalda para quitarle el salvavidas mientras él telegrafiaba. Habían gritos, había llanto y la ayuda no estaba llegando. Los mensajes del Titanic eran desesperados ya. Nos hundimos con rapidez. Hay otros con mujeres y niños, los botes, pero no podemos resistir más. La mayoría de los hombres están en el barco. El barco se hunde. Necesitamos ayuda. ¿Sabe, hermano? Nabucodonosor le pregunta a los jóvenes hebreos: ¿es verdad que ustedes no quieren adorar mi estatua? Y ustedes no están dispuestos al toque de la orquesta. Y hay una descripción interesante de todos los instrumentos musicales. En el original de Daniel hay 3 instrumentos musicales que se citan, que son de origen griego. Entonces los liberales, enemigos de la Biblia, esos pobres muchachos que se van a hundir con el Titanic, dicen que esa es la prueba de que Daniel, una de las pruebas de que Daniel no escribió su libro, sino que es un relato ficticio del siglo II antes de Cristo. Lo que pasa que ellos no saben, creo que no quieren averiguarlo, que el comercio en esa área ya era muy fuerte con Grecia. Y de Grecia venían muchos instrumentos musicales. Y él le relata y le dice: al son de estos instrumentos musicales, ¿están dispuestos ustedes a adorar la estatua? Adorar a mi Dios. Es interesante cómo Nabucodonosor identifica su estatua creada por sus artesanos como su Dios. Como dice el salmista: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen que ser cargados por las carreteras. Sadrach, Mesach y Abednego, frente a Nabucodonosor, que en ese tiempo era uno de los reyes más grandes de la tierra, se levantan y miran al rey y le dicen: no tenemos que contestarte sobre esto. Es interesante ese versículo, yo, hermano. Nosotros no tenemos que cuestionar nuestra fe. Nosotros no tenemos que explicarte nuestra fe. Nosotros estamos claros en lo que creemos. Y añade: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Sabe algo, hermano? El Dios que tú sirves y el Dios que yo sirvo puede librarte del horno de fuego que puede estar pasando ahora en tu vida. Oh, sí. A mí no me queda la menor duda de eso. Puede librarte de la dificultad más grande. Puede salvar a tus hijos. Puede resolver tus problemas familiares. Puede resolver tu situación económica.
puede darle sabiduría a los médicos y sanar tu enfermedad. Uno de los barcos que estaba yendo al rescate del Titanic, el Carpathia, a las 1:45 de la mañana, recoge las últimas palabras que transmitió el Titanic. Y fueron las siguientes: la sala de máquinas está llena hasta las calderas. La sala de máquinas está inservible. La sala de máquinas no sirve. El Titanic empieza a hundirse con rapidez. Sus hélices se levantan. Pero hay un fenómeno, hermano, muy importante que quiero tocar en esta tarde. Había una pequeña orquesta tocando. ¿Se acuerdan de la orquesta de los jóvenes hebreos? En el Titanic había otra orquesta tocando. El barco se hundía y la orquesta tocaba. ¿Sabe lo que tocaba, hermano? Es muy importante. Un himno. No, van a tocar un reggaetón. Por favor. En el momento de la crisis, ante la muerte, los hombres y mujeres se acuerdan de Dios. Y tocaban un himno titulado Más cerca, oh Dios, de ti. Y cuando las balsas salían, los barcos salvavidas salían, los botes salvavidas salían, los testigos decían que oían no solamente tocar la orquesta, el himno Más cerca, oh Dios, de ti, sino la gente cantando, los hombres cantando el himno. Y el barco seguía hundiéndose y la ayuda no llegaba, hermano. Oraban, cantaban y la ayuda no llegaba. ¿Tú me entiendes, hermano? Claro que Dios te puede librar de todos tus problemas. Pero si no te libra, Dios tiene todo bajo control. Oiga, y los jóvenes hebreos le dicen: nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Claro que nos puede librar del horno de fuego, que es el Dios que controla todas las cosas, y nos puede librar también de tu mano, Rey. Y nos va a librar. Pero ellos añaden: la gran fe de los hebreos, la gran fe cristiana, no el cuento de hadas que nos venden por ahí, es la fe verdadera, la fe fuerte, la fe de haber conocido a Jesús. Pero ellos añaden: y si no nos libra, si tenemos que morir en el horno de fuego, si tenemos que morir allí calcinados, si nuestra vida acaba en este momento, quiero que sepas, oh Rey, que no vamos a adorar tu estatua. Yo sé lo que están pensando algunos de ustedes. Pastor, pero Dios los libró del horno de fuego. Y el título del sermón es Cuando la ayuda no llega. Oh sí, hermano.
Dios los libró del horno de fuego. ¿Sabe algo? Ellos no estaban seguros si eso iba a ocurrir. Ellos estaban a merced de la voluntad de Dios. La Biblia dice que Nabucodonosor fue y mandó aumentar el calor 7 veces, que es un número simbólico, ¿verdad? Porque no hay forma ahí de medir 1, 2, 3. Mira, llegó a 7 veces. Es una forma simbólica de decir de intensificar el calor. Fue tal el calor que aquellos que arrojaron a los jóvenes hebreos murieron. Y allí en medio del horno de fuego, allí en medio del calor, allí en medio de la muerte, apareció Jesús. Apareció el Maestro. Y asustó a Nabucodonosor y a todos los hombres y al reino de Nabucodonosor. Y decían, ¿no fueron 3 que echamos? Yo veo 4. Y el cuarto tiene la semejanza del Hijo de los Dioses. Allí estaban esos 1500 hombres cantando el himno, más cerca, oh Dios, de ti. Y el barco se hundía y la ayuda no llegaba. Y quiero que sepas, amigo, hermano que me escucha, hermana que me escucha, puede ser que la ayuda no llegue. Es el momento cuando la hoja de Nerón caía, la hoja de esa hacha caía sobre el cuello de Pablo. Cuando ya la ciudadanía romana no le sirvió nada a Pablo. Es el momento cuando padres y madres agarran a sus hijos en el circo romano para protegerlos de la fauce de los leones. En ese momento, la ayuda que algunos dicen no llegó. Es el momento que oramos por nuestros hijos, por nuestra hija, y muere frente a nosotros. Y no importa lo que oremos, llegó la hora. Es el momento, hermanos. Es en ese momento que tenemos que demostrar la fe de los jóvenes hebreos. Porque si tú no tienes esa fe, tú no has conocido a Dios. Si tú no tienes la fe de enfrentar el momento en el cual no llega la ayuda y tomas coraje con Dios y dice, caramba, como que Dios no me escucha. Oh, hermanito, ya Dios te escuchó. Lo que pasa fue que dijo que no. Es en ese momento que tenemos que decir con el himnólogo. Es en ese momento, hermano, cuando la ayuda no llega, que tenemos que decir con el himnólogo, en este himno tan hermoso, más cerca, oh Dios, de ti. Si en vuelo celestial al cielo voy, y sol y luna atrás, dejando estoy, alegro entonaré mi canto sin igual, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca siempre de ti. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Oh, qué falsa fe nos venden. En medio de la vida y de la muerte, tú tienes el control de todas las cosas. Que nuestra vida, Señor, aprenda solamente a depender de ti. Y morir en ti. Y vivir en ti. Y no importa lo que ocurra, nunca doblaremos nuestras rodillas a otros dioses. Porque como dice Job, aunque me matare, solamente esperaré en ti. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén.